Le damos la bienvenida al programa Palabra de Mujer y en esta ocasión vamos a conversar en conmemoración del 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, con Gloria Salazar, quien va a tener la palabra en los próximos 30 minutos. Ella es psiquiatra y coordinadora de la Unidad de Intervención en Crisis del Hospital Nacional Psiquiátrico. Y con Gloria la idea pues es desmitificar y hablar de un tema que suele ser tabú en nuestra sociedad costarricense, pero que nos está matando. Hablamos entonces del suicidio. Gloria, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Preséntenos el caso. ¿Cuál es la estadística en Costa Rica? ¿Cuántas personas están muriendo por el suicidio? Sí, el suicidio es considerado un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país, alrededor de una persona por día se quita la vida. Se dice que por cada persona que consuma un suicidio hay unas 20 o 30 personas que lo intentaron, ¿verdad? Entonces usted verá la magnitud de los números, es elevadísimo, ¿verdad? Pongamos estos números en perspectiva. Estamos hablando, por ejemplo, que en Costa Rica tenemos una tasa de suicidio, sí, casi un suicidio por día. Sí, hay 300 y pico suicidios al año. Así es. Y a nivel centroamericano somos el país que más está matando gente por el tema del suicidio. Bueno, posiblemente exista un subregistro muy importante porque se dice que en Centroamérica somos el segundo país con la tasa mayor de suicidio después de El Salvador. Pero resulta, lo importante acá, más que estos números del primero o el segundo lugar, es el tema de que el suicidio es una condición muy importante de una sociedad. ¿Por qué será que los seres humanos, que las personas en Costa Rica no quieren vivir más en esta sociedad nuestra, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Será el síntoma, el suicidio, el síntoma de un trastorno psiquiátrico? ¿O será un síndrome? ¿O más bien es un síntoma de una sociedad? Lo cierto es que en la sociedad del pura vida no es para todos y todas el pura vida, ¿verdad? En perspectiva de género, entre hombres y mujeres, ¿cuáles son las estadísticas de los suicidios en el país? Sí, hay diferencias y hay que tener cuidado con esas cifras, porque se dice que por cada hombre que consuma el suicidio en Costa Rica hay de 3 a 5 mujeres que lo intentaron. Entonces una podría pensar muy a la ligera, ¿verdad? Debe ser que las mujeres hacen más drama, ¿verdad? O su propósito es llamar la atención. No, no es así. Las personas que lo intentan, quieren suicidarse, pero no lo consiguen. Y hay muchas razones para ello. Las razones pueden ser muchísimas, pero muy simples. Es el papel que otorga esta sociedad a las emociones según género. Los hombres y las mujeres pues posiblemente sintamos igual, pero las manifestaciones de las emociones son diferentes entre hombres y entre mujeres. Para hablar del binarismo hombre-mujer, ¿verdad? Porque obviamente hay un continuum en la sexualidad, ¿verdad? Y las expresiones de las emociones en las minorías sexuales también están muchas veces vedadas. Entonces, mientras las emociones de, por ejemplo, felicidad, tristeza, miedo, son emociones que socialmente se le dan como rol a las mujeres, en los hombres son más bien la valentía, el enojo, y esto tiene que ver, ¿verdad?, con cómo se consuma o no un acto. Cómo se consuma el acto. Por eso puede explicar el por qué hay más hombres que consuman el acto del suicidio que las mujeres en Costa Rica. Podría ser eso de las expresiones de las emociones. Además, hasta en eso, ¿verdad?, hasta en suicidarse, deben ser exitosos los hombres, no pueden fallar. Las mujeres tienen otros anclajes a la vida, por ejemplo, sus hijos, ¿verdad? Es muy mal juzgada una madre que deja huérfano a sus hijos. Claro. Las mujeres tienen más círculos de amistades, conversan más con otras personas y cuentan sus penas. Sin duda esta estadística da cuenta de que la mujer igual logra sobrevivir muchísimo más a un acto suicida que un hombre. Sí, posiblemente eso tenga que ver con que los hombres cuiden menos su salud, acudan menos a instancias de salud o a contar sus problemas, son más herméticamente cerrados en lo que
a veces en lo que cuentan a las demás personas. Y probablemente tenga que ver con el acceso a armas más letales por parte del hombre. Por ejemplo, podría ser que más hombres tengan acceso a armas de fuego que mujeres. Las mujeres tienen más acceso a fármacos a veces, o a venenos de la casa. Las personas agricultoras tienen más acceso a pesticidas, por ejemplo. Claro. Por último, en este segmento, hablemos a nivel geográfico, sin mencionar cantones, pero ¿cuáles son los cantones y cuáles son las condiciones que se viven en esos cantones que están provocando mayor cantidad de suicidios en ellos? Mira que es variable. Hay estudios que dicen para tal año estos cantones, otros cambiaron el año, etcétera. Y también estoy de acuerdo con usted en que no hablemos más de estigmatizar a algunos de los cantones, pero sí, fundamentalmente se refieren a violencia machista, ¿verdad? A violencia machista, a estos espacios que a veces estos pueblos de la ruralidad que se vuelven espacios cerrados, en que las personas son intrusivas con las otras personas, se juzga muy fácilmente lo que una persona hace o deja de hacer. Y el tema de violencia machista es muy importante. Estamos conversando con Gloria Salazar, quien es psiquiatra y coordinadora de la unidad de intervención de crisis en el hospital psiquiátrico. Y hemos conversado hasta el momento que tenemos en Costa Rica por lo menos un suicidio diario. Es un problema de salud pública que estamos conversando hoy en Palabra de Mujer sobre este tema que también es muy tabú en nuestro país. Volvemos en unos minutos. Estamos en Palabra de Mujer y la palabra la tiene Gloria Salazar, quien es psiquiatra y coordinadora de la unidad de atención de crisis en el hospital psiquiátrico. Estamos hablando sobre suicidio y ahora quisiera hablar como de que el acto suicida, más que ser un acto individual de una persona que en ese momento se encuentra en una situación sin duda de crisis, también es un acto colectivo y sobre todo colectivo. Hablemos de los condicionantes sociales que como país, que como Costa Rica le estamos dando a estas personas. Claro, desde el modelo biomédico clásico, ¿verdad? Hemos dicho que son los trastornos mentales los que tienen mayor asociación con suicidio. Eso es cierto, eso está claro. Y las personas tienen una vulnerabilidad. La biología es innegable, la herencia es innegable, son componentes importantes. Pero sucede, y en nuestra práctica clínica vemos a diario, muchos síntomas de esta sociedad que no lo vamos a decir de manera simplista, tienen una relación causa-efecto directa, sino que más bien es una suma de causas, una sumatoria de efectos. Entonces, por ejemplo, la pobreza es la mamá de muchos de todos estos males. Exactamente, de muchos de estos síntomas, de muchas de estas enfermedades, de muchos trastornos psiquiátricos. Y sobre todo, desmitificar el hecho de que solamente las personas con trastorno mental se suicidan o cometen actos para suicidarse. No es cierto. La pobreza, las deudas, el desempleo, la violencia social, la violencia doméstica, la violencia machista, el haber tenido personas en la familia o algún ser cercano, allegado, que se haya suicidado. Mencionó ahora usted la violencia machista y eso llama la atención porque no es que la violencia machista mata a mujeres, es que también mata a los hombres. Explicamos esa relación. Claro, lo que sucede es que los hombres que tienen que ser exitosos y proveedores, ¿cuáles son sus mayores quejas cuando consultan con nosotros? Estar desempleados, estar jubilados, tener deudas, ¿verdad? El consumo de licor y drogas es un tema muy importante, la infidelidad de sus parejas. Entonces, un hombre no puede sobrevivir muchas veces, lamentablemente, según este mandato social, a que una pareja lo deje, por ejemplo. Termina suicidándose. Y no es infrecuente la asociación femicidio-suicidio, ¿verdad? Hay un titular que diga, la mató y después él se mató, después se suicidó, porque el machismo nos mata, igualmente. Así es una afrenta a su honor, a lo que esta sociedad le ha dicho que le da hombría, que le da valor como hombre. En las mujeres es diferente, es un poco diferente.
pero bastante asociado, porque las mujeres son las expresiones de depresión, de trastornos afectivos, pero secundarias a la violencia que sufren, por ejemplo, por parte del marido, de su pareja, por parte de los hijos, ¿verdad? A las violencias en los trabajos, Claro. en los diferentes escenarios, el matonismo en las aulas, ¿verdad? El acoso laboral. Y como dije, El igual abuso sobrevivimos sexual. más a los intentos de suicidio. Sí, se sobrevive más posiblemente por lo que hablábamos de que la letalidad sea menor. Es correcto. Quería mencionar el tema de abuso sexual, ¿verdad? Sí. Que es bastante frecuente en quienes piensan en suicidarse. Es una secuela bastante importante. Deudas. Dentro de los casos que atiende la unidad de atención de crisis, me dijo que eran 1.500 casos sí, hasta el momento. Aproximadamente. En un año y un año casi 2. Sí, iniciamos funciones en abril de 2016 y atendemos en promedio, egresamos unas 50 personas, un poco más, ha venido en ascenso. Entonces, digamos que a la fecha podemos tener unas 1.500 personas aproximadamente que hemos atendido. ¿Y podría llamar la atención la cantidad de personas de ese grupo de 1.500 que llegan por el tema de deudas a la necesidad de matarse porque están muy endeudados, no necesariamente porque tienen una enfermedad psiquiátrica? Sí. Como le decía Gabriela, digamos, no podemos decir que sea deuda igual suicidio o deuda igual a idea de muerte. Obviamente hay un repertorio de otros causales, pero sí la deuda como un detonador es muy importante, muchísimo. Y viera usted que en todos los grupos, en todas las clases sociales, en todos los grupos incluso profesionales, el tema de esta sociedad de consumo que obliga a determinada marca, a determinada forma de vestir, al tipo de vehículo, a los viajes, de todo esto, y esta facilidad, entre comillas, ¿verdad?, de que se nos reparten tarjetas por doquier, ¿verdad?, hay el acceso a los créditos y estas cosas. Sí, hay gente profesional muy endeudada, ¿verdad? En una casuística de hace un par de meses teníamos muchos profesionales de salud juntos en la unidad de crisis por tema de deudas. Impresionante. ¿Verdad? ¿Cómo combatir llegar a estos extremos? Sí, yo creo que este es un tema sociedad, ¿verdad? No es un tema solamente del sistema de salud del país. Entonces, que la sociedad como un todo tiene que articular acciones, ¿verdad? Hay una salud financiera que probablemente ande muy mal, ¿verdad? En nosotros, la sociedad costarricense. Entonces, hay mucho que hacer al respecto. Probablemente tenga que restringirse el número de tarjetas, ¿verdad?, que se distribuyen, o probablemente haya que hacer más esfuerzos de capacitación de salud financiera. A las puertas, perdón, Gloria, a las puertas de una posible, muy cercana crisis fiscal que afectará los bolsillos de muchos, ¿hay que tener previsión en este sentido? Pues sí, seguramente nos espere algún tipo de oleada en ese sentido, ¿verdad? La manifestación, yo no puedo salir adelante, no puedo enfrentar las dificultades que tengo, y estas dificultades económicas, las personas piensan eso. La verdad es que hay esperanza porque siempre hay alternativas, ¿verdad? Y de eso se trata una intervención en crisis, de que las personas encuentren otras posibilidades de enfrentar este tipo de situaciones. Vamos a hablar en el próximo segmento acerca de qué podemos hacer todos, porque es un problema de todos, para enfrentar, ayudar a personas que en algún momento determinado tengan una conducta suicida. Pero antes de ir allá, ¿qué está haciendo el país en materia de política pública en el tema? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Sí, existe una estrategia nacional para el abordaje al suicidio, ¿verdad? En la elaboración de esta estrategia participaron, además del Ministerio de Salud, más de 80 instituciones y organizaciones nacionales. También sabemos del protocolo de atención a casos de autolesión e ideación suicida en niños y adolescentes, elaborado para el Ministerio de Educación Pública y con la colaboración de otras instituciones. Sabemos de este tipo de acciones y sabemos que instituciones como el Hospital Nacional Psiquiátrico organizan sus servicios cada vez más orientados a las necesidades de sus poblaciones, de las poblaciones que atienden. Y así es como nace la unidad de intervención en crisis en este hospital.
Y sabemos que en otros centros de salud también, ¿verdad? Existen. Muchísimas gracias, Gloria. Vamos a dejar este segmento hasta acá y vamos a volver para hablar acerca de el SOS que todos podemos brindar y que como país y como sociedad tenemos que ofrecer a las personas suicidas. Estamos en Palabra de Mujer y la palabra es de Gloria Salazar. Estamos en Palabra de Mujer y conversamos con Gloria Salazar del Hospital Psiquiátrico y de la Unidad de Intervención. Esta unidad de intervención nace en el 2016 y está al servicio de las personas que necesiten hacer una llamada urgente para una atención en caso de necesidad de una conducta suicida. ¿Qué podemos hacer, Gloria, desde la experiencia de la unidad cuando tenemos al frente una persona con conducta suicida? Lo primero por decir es que repetir, que este no es solo un tema del sector salud, este es un tema de sociedad. Entonces, las personas más cercanas son las que juegan un papel importantísimo en los primeros auxilios, ¿verdad? Escuchar, acompañar, aplazar una decisión. Cuando empezamos a detectar signos de alarma en un allegado, en una persona querida. ¿Cuáles serían esos signos? Por ejemplo, es una persona que empieza a cambiar su patrón habitual de ser. Se le ve, podría ser que esté más triste, podría ser que esté más contento. No es, digamos, la línea base. Cambió su forma de ser. Está haciendo cosas en las que pareciera indicar que se está despidiendo. Por ejemplo, arregla temas, regala cosas. Un detalle importantísimo que no podemos pasar por alto es el hecho de que la mayor parte de las personas dice, ¿verdad?, que está pensando en el suicidio. Y ha estado mascullando la idea por meses, incluso años. Entonces es muy importante conversar con esta persona, escucharla, no juzgarla, acompañarla. El tema de aplazar la decisión, bueno, vamos a ver mañana qué otra alternativa tenemos. Incluso acompañarla a un centro de salud, pero no solamente a un centro de salud, a un grupo de amigos, al equipo de fútbol, al líder espiritual, al profesor del colegio, ¿verdad? ¿Cómo poder estar más alertas cuando se trata, por ejemplo, de un adolescente que suele tener esos cambios de conducta muy habituales? Y también en el caso de los hombres, porque la cultura machista les enseña a no llorar, les enseña a no expresarse. Entonces, ¿como qué tips desde la experiencia de la unidad se pueden tener, se podemos compartir con la audiencia para estar atentos al problema? Niños y adolescentes, niñas y adolescentes son un gran tema. Ahora, bueno, ustedes sabrán que existen incluso unos videojuegos, ¿verdad?, en donde se reta a los niños, a las niñas, a los adolescentes a hacerse lesiones, incluso suicidarse. Por eso creo que en específico el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, diseña un protocolo. Claro. Sí, hay otras conductas que son, digamos, indicadoras de autolesión o de ideación suicida, por ejemplo, dejar de comer, por ejemplo, cortarse, ¿verdad? Los accidentes de tránsito, ¿cuántas de esas no son indicadores, ¿verdad? El tema hombres, yo les diría, a pesar de que los hombres son tan callados y les cuesta tanto como contar estos temas o expresar sus emociones por las razones que ya vimos, pues es importante decirle a todas, a todos, que las personas cuando hablamos nos aliviamos. Cuando una persona cuenta sus temas, claro que no los va a estar ventilando a cualquier persona, ¿verdad?, sino a alguien de su confianza. Las personas nos aliviamos. Nos aliviamos porque es como escucharse y reeditar lo que se piensa sobre eso. ¿Esta persona con una conducta suicida en ese momento está dispuesta a hablar? ¿Quiere hablar? ¿Busca a alguien con quien hablar? Sí, casi siempre ha hablado. Y es más, a veces lo ha dicho a gritos, simbólicamente. El tema es que se lleva tremenda desazón cuando no es escuchado. Cuando la persona su interlocutor minimiza, ¿verdad? O pasa como el cuento de Pedrito y el lobo. Hay personas que varias veces han hecho intentos, han tomado sobredosis de fármacos, se han cortado y todo eso, y la gente ya como que naturaliza esos hechos. Estos hechos son muy graves, ¿verdad? Es una temeridad acumulada por años.
Usted se imagina, Gabriela, ir contra el instinto de la vida, ¿verdad? Significa una gran carga de temeridad y debe ser aterrorizante, atemorizador, ¿verdad? El hacerse daño. Sin embargo, estas personas, hay un entrenamiento, por decirlo así, sistemáticamente se acercan a estas conductas de lesionarse, de autolesionarse, como para ir perdiendo el miedo. Tanto es así que quien hace un acto severo y no logra suicidarse, después se siente bastante asustado, bastante angustiado de los hechos y usualmente no quiere hablar de ello. Otro aspecto muy importante es la familia. Ahora que me preguntabas qué hacer, qué deben hacer las personas. La familia sufre muchísimo, los allegados sufren muchísimo cuando se consuma un suicidio y las personas no quieren hablar de eso, ¿verdad? Tal el tabú que representa. Entonces, hablar de suicidio es importantísimo. Esto que está haciendo este medio de comunicación, hablar de suicidio de manera responsable, no porque esté hablando conmigo, sino porque no estamos dando detalles escabrosos acerca del suicidio, sino estamos diciendo el problema de salud pública qué significa. Y como el primer paso es hablar, y el segundo paso es escuchar, y el tercer paso entonces es aplazar una decisión consultando con una persona, consultando con un profesional, consultando con el grupo de amigos. Escuchar, segundo paso hablar y tercer paso acudir a una institución que ofrezca ayuda. Cuando el caso se consuma o se intenta y no se consuma, ¿cuál es el tratamiento que debe tener la familia, los allegados alrededor? Debe haber un abordaje, ¿verdad?, donde se repase, se reflexione sobre los hechos. Hay mucha culpa acumulada. Las personas se sienten culpables de no haber actuado a tiempo, de no haberse dado cuenta. Entonces hay que desculpabilizar. Y sobre todo hay que desmitificar y tratar el tema y hablarlo para que no se repita en otros miembros de la familia, porque existe un ingrediente de copiar, ¿verdad? De que si alguien en mi familia se suicidó, hay una probabilidad de que otro miembro lo haga. Rápidamente, Gloria, ¿dónde contactar a la unidad de crisis del Hospital Psiquiátrico? En específico, la unidad de crisis al 2232-2155, la extensión 4553. ¿Atienden en qué horario? 24/7. 24/7. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos en Palabra de Mujer. Estamos hablando de un tema importante que hay que desmitificar y que hay que hablar, y le agradecemos mucho el espacio. En el día y en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, varios programas de este canal, de Canal UCR, están abordando esta temática. En materia gris, conocemos el libro La Odisea del Suicidio, que escribe un padre a raíz del suicidio de su hijo. Y en el programa Vivir Mejor hablamos sobre la prevención del suicidio en la niñez y la adolescencia. Les invitamos entonces a seguir estos programas en sus redes sociales para continuar informándonos y creando conciencia colectiva sobre esta temática. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.